Buenas tardes con todos. Primero agradecer al comité organizador por la invitación para hablar un poquito de este tema que quizás dentro de las salas de emergencia es una patología bastante común. Voy a empezar tratando de definir qué es un dolor torácico para después ir avanzando a lo que ya es nosotros justamente es lo que buscamos en un paciente con dolor torácico, ver si es que es un paciente con una enfermedad coronaria aguda. Siguiente. Como ustedes saben, el dolor torácico básicamente es una sensación álgida, es un dolor que se localiza entre el diafragma y la fosa supraclavicular. Es decir, que tenemos múltiples estructuras, órganos que nos pueden presentar en la emergencia con un dolor que no necesariamente va a ser un problema cardíaco. ¿Ok? Pero el problema es que cuando nos llega ese paciente a la emergencia, quizás lo que más tememos nosotros es que este sea un infarto y no le demos de alta, no sea innecesariamente. Por eso es que tratamos de buscar las herramientas para poder definir y enfocar a este paciente como un síndrome coronario agudo. Se dice que el dolor torácico es una de las patologías más frecuentes, más o menos buscando bibliografía, entre el 15, 20 hasta 25% de emergencias que acuden a los hospitales vienen por un dolor torácico. Ahora, el problema, como le dije, es ver si es que ese dolor es de origen cardíaco o no. Siguiente. Si ustedes ven este cuadro, van a ver que hay patologías cardiovasculares, pero también hay otras que no son cardiovasculares y que de alguna manera vienen por dolor torácico. Por ejemplo, tenemos las patologías del herpes zóster, ¿ok? Y les cuento esto porque en verdad nosotros hemos tenido esos casos en la emergencia, ¿no? Dolor que viene por un dolor tipo lancinante, ¿no? En mi tórax izquierdo. Entonces nadie descubre al paciente y lo que tenía era un herpes zóster, ¿no? El paciente acude por dolor torácico, pues un dolor tipo lancinante. Después hemos tenido los espasmos esofágicos, por ejemplo, ¿no? Pacientes que después de repente ingesta un tipo de comida, ¿ok? Viene con un dolor intenso a nivel de la zona entre el abdomen y el tórax, pero vienen por un dolor torácico también. La duda, ¿es un infarto de cara inferior o es un problema digestivo? ¿Okay? Entonces, a veces hacemos prueba terapéutica con ellos, ¿no? Le damos antiespasmódicos o algún medicamento para tratar de controlar ese espasmo esofágico como un antagonista de repente y el paciente comienza a mejorar. Entonces, esa es la idea de que justamente nosotros como en emergencia, o sea, tratar de discernir si esto es una patología cardíaca o no. Y no solamente un infarto te produce dolor torácico, o sea, una insuficiencia cardíaca, una pericarditis, una simple crisis hipertensiva te puede producir dolor torácico. ¿El paciente se puede estar infartando? Sí. O simplemente puede ser la manifestación de la crisis hipertensiva, ¿no? Entre otras patologías. ¿Ok? Siguiente. Esta es una estadística que encontré en una revista donde hicieron un estudio de cuáles son las causas más frecuentes de dolor torácico en una emergencia. Si ustedes ven, la primera causa es musculoesquelética, 40%, bueno, según esta revisión, y las cardiovasculares con un 20% aproximadamente, ¿no? Entre otras, pleuropulmonar, digestiva e incluso de psicógeno. Eso quiere decir que la mayoría de los dolores torácicos que ustedes van a ver en las emergencias no es cardíaco. Siguiente. Ahora, si eso lo llevamos a tratar de categorizar por grupos etarios, ¿ok? Si ustedes ven la primera columna, pacientes entre 18 y 44 años de edad, probablemente no lo vean, pero la primera causa en todas, hasta los mayores 80 años, es inespecífica. Es decir, el paciente viene por un dolor torácico que no llegamos al diagnóstico. ¿Ok? Y en el grupo etario entre 18 y 44 años de edad, la segunda causa son patologías respiratorias. Recién a partir de los 45 a 64 hacia adelante, a más de 80, la segunda causa recién son patologías cardiovasculares. ¿Y eso a qué me conlleva? A que si yo tengo un paciente de menos de 50 años, ¿ok? Mi primera opción no debería ser un infarto o un problema coronario agudo. ¿Ok? Entonces tengo que tratar de ampliar mi anamnesis, ¿no? Desde cuándo le duele, cómo es el dolor, con qué recrudece el dolor, etcétera, etcétera. ¿Ok? De repente el paciente está tosiendo, está con fiebre.
tengo que buscar otras causas, diagnóstico diferencial, ¿ok? Pero a partir de los 50 años de edad, 7 es un factor de riesgo. O sea, la edad de por sí ya me dice este paciente puede tener una enfermedad coronaria aguda. Entonces tengo que poner mayor énfasis. Siguiente. Entonces, cuando yo tengo un paciente con dolor torácico, tengo que tener 3 criterios, ¿ok? Para yo poder definir este paciente que es una enfermedad coronaria aguda. Uno, la sospecha clínica. Y es lo más importante. ¿Ok? Segundo, un electrocardiograma de 12 derivadas. Y tercero, biomarcadores, entre ellas la CPK-MB y las troponinas. Vamos a hablar de cada uno de ellos un poco más adelante para que ustedes vean qué es lo que se está actualmente con las últimas guías tratando de cambiar algunas definiciones o incorporar algunos medicamentos dentro del tratamiento de estas. Siguiente. La sospecha clínica es básica, ¿ok? Y es justamente para lo cual nosotros hemos estudiado y tenemos las rotaciones o el trabajo en las emergencias. Cuando un paciente viene por un dolor torácico retroesternal, tipo pesadez, como dice, siento que algo me agarra, me aprieta y que puede estar relacionado a estrés, esfuerzo, ese paciente probablemente sí tenga un problema de una enfermedad coronaria aguda. Pero si te dice que le duele el lado derecho, que es tipo hincado o punzante, probablemente no. ¿Ok? Entonces la sospecha clínica es básica. Siguiente. Segundo punto, factores de riesgo. Ustedes ven el cuadro de la derecha, hipertensión. Los pacientes ingresados por infarto, según esta estadística, 62% tenían infarto. ¿Ok? Después, dentro de la estadística, sigue la dislipidemia, sobrepeso, pero el problema es cuántos de acá, por ejemplo, sabemos cuánto es nuestro último colesterol, triglicéridos. Generalmente no saben los pacientes, pero sí saben que son hipertensos y peor todavía si son diabéticos. La incidencia de diabetes en nuestro país es bastante alta y es lamentablemente ese dúo hipertensión-diabetes, ¿okay? Lo que a mí me hace pensar que ese paciente está pasando por un infarto. Entonces, mayor 50 años con antecedente de hipertensión, diabetes y tiene sobrepeso más y que tenga sospecha clínica alta, ¿okay? Entonces para mí este paciente es un infarto hasta que yo demuestre lo contrario. Siguiente. Lo primero que tengo que hacer es un electrocardiograma. ¿Cuánto nos demora en hacer un electrocardiograma? 5 minutos. ¿Ok? Lógicamente los trámites administrativos lo que demora más, pero en una emergencia eso se obvia. Sácale un EKG y después ya regulariza si deseas. ¿Ok? Nos dice que la sensibilidad del EKG es de 40 a 60%. ¿Qué quiere decir? Que hay aproximadamente la mitad de los EKGs en un paciente con enfermedad coronaria no te va a salir alterado. ¿Okay? Y eso sucede básicamente con los Zika ST no elevado, que ahora lo vamos a ver. ¿Okay? Es decir que no todo infarto viene con alteración del EKG. ¿Okay? El anterior, por favor. ¿Okay? Si es que ustedes sospechan de que el infarto es inferior o posterior, sáquenle derivadas derechas. ¿Ok? Les va a ayudar porque ahí de repente van a ver el signo más importante o lo que queremos buscar en un EKG, que es el ST elevado, ¿no? Siguiente. Siguiente. Sí. Un paciente con infarto, ¿ok? Disculpen que me voy a acercar. Cuando viene mejor dicho, antes que venga la emergencia, antes de va a tener un EKG normal. A los minutos va a tener unas T picudas. La pregunta es, ¿qué paciente con dolor torácico acude en minutos a una emergencia? O sea, T picudas, ni lo hemos visto, yo nunca lo he visto en toda mi vida trabajando en un hospital. Después recién de algunas horas, ¿ok? Ya empieza a elevarse el ST y progresivamente empieza a aparecer la onda Q y después de más de 24 horas empieza a aparecer las ondas T negativas. Para que vean que las ondas T negativas también puede ser signo de que el paciente está haciendo un infarto. Siguiente. Y ahí están todas las variaciones que puede tener un paciente con un infarto de acuerdo al tiempo. ¿Ok? O sea, como le dije, no todo paciente viene florido con su EKG, ¿no? O sea, dice, tengo mi ST elevado. No,
puede tener una T negativa o puede simplemente tener una onda Q. Ese paciente sí tuvo un infarto. Nada más que vamos a ver en qué momento del tiempo le tomamos el electrocardiograma del infarto. Siguiente. Listo. Entonces, ese sería nuestro segundo examen complementario, un electrocardiograma. Eh, Evaluar un electrocardiograma a veces es dificultoso, pero lo que sí no deben perdonarse es descartar o evidenciar un ST elevado. A todos los médicos, sin importar la especialidad que sea, o si sean médicos generales, tienen que saber diagnosticar un ST elevado. ¿Okay? Que me puedan decir que hay otros criterios de Brugada para decir que es infarto, bueno, puede pasar, ¿no? Que de repente tiene que ir cardiólogo con experiencia para decir, no, esto tiene otras variaciones de un infarto. ¿Okay? Pero un ST elevado no debería pasarnos a nadie. Pero ¿qué sucede? Viene el paciente con alta sospecha. Mi EKG me sale normal. ¿Qué me queda? Las enzimas cardíacas o biomarcadores. Se dice que la primera enzima que aparece es la mioglobina. ¿Cuántos de acá hemos pedido mioglobina? Probablemente ninguno. Ya ni se usa. En el segundo biomarcador que es bastante usado es el CPKMB, ¿okay? Que empieza a aparecer más o menos entre las 3 a 6 horas. Todavía se usa en la mayoría de los hospitales, de repente clínicas, pero actualmente lo que se está tratando de hacer mayor uso es en las troponinas. La troponina T y la troponina I. ¿Ok? Hay algunos estudios donde dice que la troponina I aparece un poco antes que la T, pero no hay ningún estudio que dice que esta es mejor. ¿Ok? Ambas son altamente sensibles y específicas. La ventaja del CKMB, ¿ok?, es que una vez que aparece el CKMB, que es la línea roja, a las 48 horas desciende. ¿Qué pasa si el paciente está hospitalizado y a las 72 horas o 96 horas se reinfarta? Mi CK me va a ayudar a evidenciar ese reinfarto, cosa que no me hace la troponina, porque la troponina siempre me va a estar alta. Entonces la CKMB me ayuda a ver reinfartos, ¿ok? Pero si quiero diagnosticar un infarto agudo por primer episodio, llamémoslo así, las troponinas son ideales. Siguiente. ¿Qué es la troponina? Es una proteína que ayuda al acoplamiento de la actina-miosina, ¿no? La contracción muscular. Ustedes ven en la figura de abajo, ¿ok? La proteína está allá y tiene 3 componentes, ¿no? Troponina T, la I y la C. Entonces, cuando hay lisis, hay muerte, se libera esas proteínas a la sangre y eso es lo que nosotros sensamos. Siguiente. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el problema de troponina? Que sí es altamente sensible y específica, pero el problema es que en una crisis hipertensiva, ¿ok?, también te puede elevar la troponina. En una cardiomiopatía, en una miocarditis, en una insuficiencia cardíaca congestiva, también se eleva la troponina. ¿Ok? Y en otras patologías, ¿no? Como por ejemplo el hipo o hipertiroidismo, incluso en los ACV se dice que se puede elevar. La verdad que yo no he visto, pero bueno, la bibliografía lo dice. Entonces, hay que tener en cuenta que no toda troponina positiva es igual en infarto. Por eso que se evalúan las 3 cosas, ¿no? Cuadro clínico, EKG y biomarcadores. Siguiente. Es así que hay una prueba, ¿okay?, que ya se está empezando a usar, que es las troponinas de alta sensibilidad. El otro día estaba buscando en el laboratorio, un laboratorio peruano, si es que se estaba haciendo acá, y sí. Bueno, en mi hospital todavía no lo hacen, pero sí, es la troponina T ultrasensible o las troponinas ultrasensibles. ¿Qué nos ha permitido estas troponinas ultrasensibles o de alta sensibilidad? La detección temprana. Es decir, que esto ya empieza a elevarse a los minutos de tener un infarto. ¿Y esto qué ha conllevado? A que los algoritmos cambien un poco. O sea, ya no que
tengo que esperar 3 horas para pedir mi troponina. No, ya antes de la hora, en 30 minutos, yo puedo pedir una troponina ultrasensible y probablemente si es un infarto, me va a salir elevado. Siguiente. Mm. Por ejemplo, en las últimas guías nos dicen que si yo voy a usar mi troponina ultrasensible, cuando llega el paciente es mi tiempo cero. Le tomo una troponina ultrasensible. Si a las 3 horas le tomo el control, sigue saliendo negativa, o el delta, la variación de esta troponina, es menor al 20%, ese paciente no tiene infarto. Prácticamente descarto el infarto con esta prueba. ¿Ok? Y además se agregan lógicamente los criterios clínicos, ¿no? Que es alivio del dolor. O sea, un infarto no calma el dolor, ¿no? Correcto. Es un infarto, el cuadro clínico es un dolor que se va intensificando, ¿verdad? O sea, si el paciente viene con una troponina ultrasensible negativa a las 0,3 horas, calma el dolor y tiene un score Grace menor a 140, ese paciente lo puedo mandar a su casa tranquilamente. ¿Qué es el score Grace? Siguiente. ¿O qué es lo que mide? Lo que mide básicamente es porcentaje de mortalidad. ¿Mm? Si ustedes ven arriba están los ítems que incluye esta, que son la edad, a mayor edad, mayor puntaje, la frecuencia cardíaca, igual, ¿no? Mayor frecuencia, mayor puntaje, la presión, la creatinina también es un ítem que mide este score, la clase KILIP, si el paciente está en edema pulmonar o no, y que el paciente ingresa con paro cardiorrespiratorio tiene 43 puntos, por ejemplo, ¿no? Si tiene elevación de enzimas, 15, y si tiene desviación del ST, tiene 30 puntos. El anterior, ¿puedes pasarlo, por favor? El anterior. Anterior. Ya, entonces, ese score Grace tú le haces a tu paciente troponina ultrasensible negativa y se alivia el dolor, ese no es infarto. Así de seguros son, por ejemplo, los americanos, los europeos, ¿no? O sea, buscan llegar a eso para poder dar de alta pues, a sus pacientes y evitar complicaciones, pues, ¿no? A la alta. Siguiente. Siguiente. Este es otro score, el score HEART, que se utiliza justamente para pacientes con dolor torácico que acuden a los servicios de emergencia. ¿Ok? Este ya es un consenso. Incluye la sospecha clínica y los factores de riesgo. ¿Ok? Lo que les decía, una puntuación menor a 3, poco probable que sea un infarto. Y un puntaje mayor a 7, este paciente tiene infarto y además tiene que ingresar a una UCI coronaria. Siguiente. Y ahí están los elementos del score HEART, que es historia, cuadro clínico, ¿no? Si es altamente sospechoso, tiene 2 puntos. Si no te parece, 0. El EKG, una depresión del ST, 2 puntos. Si está normal, es 0. La edad, ¿no? Más de 65 años, también 2 puntos. Menos de 45, 0. Factores de riesgo, ¿no? Si tiene historia de enfermedad aterosclerótica, tiene mayor o 3 episodios de enfermedad aterosclerótica, tiene puntaje 2. Y si no tiene factor de riesgo conocido, tiene 0. Y la elevación de las troponinas. Entonces, haces la sumatoria del puntaje y si tiene 3 o menos, pues este paciente probablemente no sea un infarto. ¿Ok? Siguiente. Listo. Y a lo que queremos llegar, o sea, lo que queremos es diagnosticar un síndrome isquémico coronario agudo, el famoso SICA. ¿Ok? Les he traído esta clasificación porque para mí quizás es lo que me ayuda más, ¿no? Porque actualmente sí sé que hay 3, ¿no? Que es la angina inestable, el IMA-ST no elevado y el IMA-ST elevado. Bueno, a mí me enseñaron que el SICA-ST no elevado, que estas son las iniciales, SICA-ST no elevado, tiene 2 componentes, ¿no? La angina inestable y el IMA-ST no elevado. El problema es acá, el IMA-ST no elevado. ¿Qué es un IMA-ST no elevado? Es acá, por ejemplo, un ST deprimido. Ese es un ST no elevado. Una T negativa o una T picuda. Ese es un ST no elevado, pues. En cambio, el SICA-ST elevado, que es este de acá, este es una emergencia. O sea, en este paciente
tenemos los minutos, ¿ok? Para hacer angioplastía o trombolisis. Por eso que le sacamos el EKG inmediatamente llega. O sea, si mi paciente llega con un dolor típico y tengo un EKG con ST elevado, inmediatamente estoy llamando a cardiología para que le haga cateterismo dentro de la hora. ¿Ok? Si no tengo cateterismo, puedo hacer trombolisis con el etiplase, ¿no? Pero ese es un manejo ya generalmente de las UCI coronarias. ¿Ok? Entonces, este es el síndrome coronario isquémico agudo. SICA-ST no elevado y el SICA-ST elevado, que también lo conocemos como IMA-ST elevado, porque este sí es un infarto, evidente. Siguiente. El infarto básicamente se caracteriza por un riesgo sanguíneo insuficiente. Cuando un paciente viene por dolor, es porque hay falta de irrigación de las coronarias. Si eso se reperfunde, o mejor dicho, esa obstrucción se vuelve reversible, o mejor dicho, mejoramos el flujo, el dolor va a bajar. Por eso que las anginas, que se caracterizan por eso. La angina inestable, o comencemos por la estable. La angina estable es aquel que yo hago esfuerzo. La angina estable, ¿ok? Es aquel paciente que sube unas escaleras y ahí siente el dolor. El inestable no, el inestable está viendo televisión y empieza con el dolor. Calma, pero después presenta otro episodio, igual en reposo, y presenta nuevamente solo ese es una angina inestable, ¿no? Ese paciente en cualquier momento se va a cerrar esa coronaria. ¿Ok? Entonces, para que ustedes sepan, ¿no? Un paciente que viene por dolor básicamente porque no hay una irrigación de las coronarias adecuada. Por eso es el dolor. Ahora, nosotros tenemos 5 tipos de infarto, ¿ok? Hace muchos tiempos, bueno, a mí mis grandes maestros me decían, el infarto es la ruptura de la placa y todo el mecanismo del trombo, ¿verdad? Bueno, ahora el infarto se le ha agregado varios tipos. Existe un tipo 2, 3, 4 y 5. Pero a la que nosotros hemos aprendido en la universidad probablemente es la típica, la más común, es la tipo 1, ¿no? Que es ruptura de placa. Pero existe también con bastante frecuencia la tipo 2, que es un desbalance oferta-demanda. Por ejemplo, les cuento un caso. Una vez nos llegó un chico de 20 y tantos años que había venido por sobredosis de cocaína. El paciente vino por crisis hipertensiva, taquicardia y dolor torácico. Y salieron las troponinas o las enzimas elevadas. Este paciente se está infartando, ¿pero por qué? Porque había hecho una vasoconstricción tan severa que estaba sufriendo el corazón, ¿no? El miocardio. Ese es un tipo 2, por ejemplo. No es muy frecuente. La tipo 3, muerte súbita. La tipo 4 es relacionada a la angioplastía. Y la 5 es relacionada a la cirugía cardíaca. ¿Ok? Cosa que no vemos nosotros en las emergencias. Generalmente vemos estas dos de acá. Bien. Esta es la tipo 1. Infarto miocardio tipo 1. ¿Ok? Tenemos una placa traumatosa que se va formando en el transcurso de los años en el paciente hipertenso, diabético, epidémico, mal controlado, y de un momento a otro se fisura, ¿no? Esta placa. La fisura, como yo siempre explico, es como una herida abierta. Cuando hay una herida abierta, ¿cuál es el primer evento fisiológico con el cual responde nuestro organismo? Tratar de compensar ese sangrado. ¿Cuál es el primer elemento? Las plaquetas. Entonces, lo primero que se va a formar son, ¿ok? Se va a ver una agregación plaquetaria. Y después de eso empieza la cascada de coagulación. Y de ahí ustedes van a entender por qué primero se da aspirina y después se da la heparina o la enoxaparina o las heparinas de bajo peso molecular que nosotros llamamos, ¿sí? O sea, si ustedes entienden la fisiopatología, van a entender por qué se da el tratamiento. La tipo 2, el infarto de tipo 2, es básicamente, como dice, por un desequilibrio entre la oferta y la demanda. O sea, no le estoy mandando suficiente sangre o suficiente aporte a mi célula miocárdica. ¿Ok? Por ejemplo, un vasoespasmo coronario, paciente con shock. O sea, si un paciente de 70, 80 años no estabilizo su presión, o sea, cuando está en shock, ese paciente se está infartando de a poco. ¿Ok?
Por eso que los pacientes ancianos hay que tratar de estabilizar la presión arterial cuando están en estado de shock. El desequilibrio de la oferta demanda en relación al oxígeno. O sea, un paciente de 60, 70 años que tiene enfermedad esclerótica y viene por hipoxemia severa, ese paciente también se está infartando, pero sería un infarto de tipo 2. O sea, no es la típica ruptura de placa, ¿no? ¿Ok? Y acá lo que hay que manejar es el problema de fondo. Manejar el shock, la hipoxemia severa, la taquiarritmia o la bradiarritmia, etc. ¿Ok? Esos son los tipos de infartos más frecuentes que ustedes van a ver. Las otras, como digo, rarísimas, ¿no? Salvo que trabaja en una UCI coronaria usted o angioplastia. En relación al tratamiento, ¿ok? Ya diagnosticamos que es un infarto, ¿ok? Vayamos al tratamiento. ¿Qué es lo primero que sucede cuando hay una herida? Cuando se rompe la placa, agregación plaquetaria. Entonces, lo primero que tengo que dar es un antiagregante plaquetario. Damos el ácido acetilsalicílico, que en las guías últimas que salieron en 2025 sale como aspirina, ¿no? Pero bueno, es el nombre comercial. Este ácido acetilsalicílico es un AINES. ¿Sí? ¿Cómo actúa? Inhibiendo la generación del tromboxano A2. ¿Ok? Y eso inhibe la agregación plaquetaria. Esta aspirina o ácido acetilsalicílico sí se ha comprobado que reduce la mortalidad. Y como decía mi profesor, si tú sospechas de infarto, dale su aspirina. No tiene pierde. Daño no le vas a hacer. ¿Cuál es el problema? Que sea alérgico a los AINES. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cuál es la otra opción que pueden usar acá. ¿Ok? Si vas a tratar un infarto ya diagnosticado, o sea, con troponinas y EKG, tienes que darle un UCI de carga. La aspirina o el ácido acetilsalicílico en nuestro medio hay de 100 miligramos, de 500 miligramos. Creo que también hay de 80 con capa entérica. El problema de la capa entérica es de que, como su nombre dice, retarda, ¿no?, su absorción, ¿ok? Protege el jugo gástrico y retarda su absorción y su inicio de acción, que es lo que no queremos. Entonces no hay que dar aspirina con protección, ¿ok? O con capa entérica, porque nos va a demorar el inicio de la acción de esta aspirina, ¿ok? Ahora, ¿cómo se da? Si ya tengo mi diagnóstico de infarto, dosis de carga. La dosis de carga dice que hay diversas bibliografías, ¿ya? Pero esta de acá es la que a mí me parece más, me ayuda mejor. De 150 a 300 miligramos, ¿ok? Vía oral. Como le dije, nosotros tenemos aspirina de 100. ¿Cuánto le damos? 3. No tengo de 100, tengo de 500. Lo partimos por la mitad y le damos la mitad. 250 que está dentro del rango. ¿Ok? Siempre damos dosis de carga. Y después ya continuamos con 75 a 100 miligramos por día. ¿Ok? Entonces ya al día siguiente ya le das sus 100 miligramos nada más. ¿Ok? Ya si quieres le das con capa entérica como quieras. ¿Qué pasa si es alérgico a los AINES? Entonces tengo que darle un inhibidor del P2Y12. El más conocido, clopidogrel. Pero también el clopidogrel se da con dosis de carga, ¿ok? Entre 300 a 600 miligramos. La pastilla viene de 75. O sea, tendría que darle ¿cuántas? 2, 4, 6, ¿no? Por eso que le dan 6 a 8 tabletas de clopidogrel como dosis de carga. ¿Ok? Y después ya le das 75 miligramos al día. Entonces, si mi paciente es alérgico a los AINES, tengo estas otras opciones, ¿no? Que son los inhibidores del P2Y12. En las últimas guías, sugieren que en vez de dar de clopidogrel, usemos el ticagrelor y el cangrelor, incluso el prasugrel. Ticagrelor sí hay en el mercado, o sea, sí podemos darle. El problema es el costo. Pero ¿cuál es la ventaja de estos fármacos? El ticagrelor, el prasugrel, el cangrelor, su inicio de acción es mucho más rápida que el clopidogrel, porque el clopidogrel tiene que tener metabolismo hepático para que recién empiece a tener acción. Entonces se demora. Y no olvidemos que acá todo es tiempo. ¿Ok?
Por eso que las últimas guías dicen utiliza mejor ticagrelor antes que clopidogrel, si es que tienes, ¿no? Si no, clopidogrel. ¿Ok? Entonces, estos son los antiagregantes plaquetarios. Y después, como dije, viene la cascada de coagulación para formar el trombo, ¿no? Los factores 2, 7, 9, 10. Bueno, entonces acá, además del antiagregante, tenemos que dar las heparinas no fraccionadas, que ya no se usa tampoco, o al menos se usa muy, muy poco, versus las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina, por ejemplo, que todavía sigue como recomendación ideal para estos casos. Entonces, lo que hace básicamente la aspirina y los inhibidores, ¿ok? Es básicamente evitar la formación de las plaquetas, ¿no? Y lo que hace la enoxaparina es básicamente evitar la formación de la trombina, ¿no? Y la fibrina al final, ¿ok? Entonces, es complementario, tengo que dar ambos. ¿Cómo se da la enoxaparina? 1 miligramo por kilo, 2 veces al día por vía subcutánea. Pesa 60 kilogramos, 60 miligramos. Pesa 80 kilos, 80 miligramos, ¿no? Cada 12 horas subcutánea. ¿Qué pasa si el paciente tiene una falla renal? ¿Ok? Entonces se dice que si tiene un clearance menor a 30 mililitros, o sea, una falla renal crónica o enfermedad renal crónica, se tiene que bajar la dosis a la mitad. Pero lo espaciamos nada más. O sea, ya no lo doy cada 12, sino lo doy cada 24. Y se acabó. Igual estoy anticoagulando. Las heparinas no fraccionadas, la verdad que ya no se utiliza mucho porque tengo que utilizar dos cosas importantes. Una bomba de difusión y exámenes de sangre. Hacer un TTPA, ¿no? Tengo que medir TTPA cada cierto tiempo, hasta alcanzar 60-80 segundos. Entonces, con la enoxaparina le pongo y me olvido, ¿no? Contar que su creatinina esté bien. En cambio, con la heparina no fraccionada, la común, tengo que diluirla en 100, pasarle una bomba, hacerle sus controles a la hora, a las 2 horas, o sea, es más tedioso. ¿Ok? Ya no usamos tampoco entonces eso. Todo vamos para la enoxaparina. ¿Qué otra cosa utilizamos con un paciente con nodo torácico por un infarto? Los nitratos. ¿Ok? ¿Quién no conoce el Isorbide? Hay nitratos sublinguales en spray. ¿Cómo actúan los nitratos o en general? Básicamente generan óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Vasodilata. Y al vasodilatar mejora la perfusión, la circulación coronaria. Entonces el paciente le calma el dolor. Entonces, ¿para qué utiliza el nitrato? Para calmar el dolor. Y es importante, sí, porque el dolor me genera mayor estrés, mayor taquicardia, mayor presión. Un círculo vicioso. ¿Cuándo paro la mano con los nitratos? Cuando le calme el dolor. ¿Ok? La nitroglicerina es un medicamento que utilizamos en los hospitales. ¿Ok? Se coloca también en bomba de difusión porque tiene que ser regulada la dosis. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con los nitratos? Que te producen hipotensión. ¿Ok? Entonces, eso de alguna manera nos limita. Si el paciente está con presiones límites, ya no puedo usar muchos nitratos, mucha nitroglicerina o algún otro componente. Ahí paro la mano y digo, ya entonces, ¿cómo le calmo el dolor? Entonces utilizo otro analgésico. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que si el paciente está usando sildenafil o tadalafil, que se usa con más frecuencia, ¿ok? Ya no solamente para lo que están pensando, sino para patologías prostáticas, hay que tener en cuenta que estos pacientes no podemos darles, si es sildenafilo, antes de las 24 horas, si está la filo, antes de las 48 horas. ¿Ok? Entonces siempre hay que preguntar, porque puede producir una hipotensión severa y es lo que no queremos. Entonces, como decía, si con el nitrato no le calme el dolor, ¿qué puedo usar? Las guías dicen, trata de usar derivado de opioides. La morfina es un medicamento que es muy bueno, ¿ok? Es muy seguro. No hay que tenerle miedo al uso, el problema es abusar de eso, ¿ok? La ampolla viene de 10 miligramos. Te pones la mitad de la ampolla y va muy bien. Tanto así que incluso estos, como producen una cierta vasodilatación, se puede decir de alguna manera, también te ayuda, ¿no? Te refuerza ese dolor que tiene el paciente por el cual viene.
Estudios como por ejemplo paracetamol, endovenoso, esas cosas no tienen la eficacia como usar morfina. Las estatinas básicamente lo que hace es estabilizar la placa, ¿no? ¿Ok? Se dice que se inicia el tratamiento con 80 miligramos entre las 24 y cuarto día de inicio del síndrome coronario agudo. ¿Eso qué quiere decir? Que no es urgente comenzar con estatinas a un paciente con infarto. O sea, lo inicio a las 24 horas, al día siguiente. ¿Ok? Es lo que recomiendan, iniciar al día siguiente del evento. Y el oxígeno, ¿no? Eh, el oxígeno, si bien es cierto, tiene muchos beneficios, pero en exceso es malo y eso tiene que ya tenerlo presente. Así como el colega que me precedió habló que el oxígeno se usa en casos de la saturación es tanto, acá igual. ¿Por qué? Porque se ha visto que no mejora la mortalidad dándole oxígeno. Pero en muchos de los casos, yo también lo he visto, cuando llega a la emergencia un paciente con dolor torácico o con infarto, lo primero que le ponen es su canulita de oxígeno, ¿no? Que sature 100. No, eso es malo, porque el oxígeno lo que produce son free radicals, es oxidativo, y eso no nos ayuda, ¿ok? Entonces, ¿cuándo usamos oxígeno en un paciente con infarto? Cuando esté en edema agudo pulmonar o congestión pulmonar, como quieras llamarlo, y su saturación esté en menos de 90. Y si le sacas un AGA, una presión de oxígeno menor a 60. O sea, en esos casos yo utilizo oxígeno. ¿Y a cuánto lo llevo? A una saturación límite 94, 95, 96. Tampoco quiero llevar a una saturación 100% a un paciente con infarto. No es mi objetivo. Es con que sature normal, límite. Como dije, la hiperoxia produce estrés oxidativo y daña las células, pues. Entonces es malo también. Listo. Y para acabar, algunas recomendaciones, conclusiones que justamente las tomé de la última guía, ¿no? Del 2025. Dice que siempre busquen diagnósticos diferenciales y mucho tengan en cuenta el cuadro clínico, el EKG, y si tienen biomarcadores ultrasensibles, excelente, ¿no? No toda troponina positiva es un infarto, ojo. Si es que tienen una troponina base, pídale un control a las 2, 3 horas para ver esa variación, ¿ok? Si empieza a elevarse, sí, pues, probablemente ese paciente está infartando. Eso es lo que nosotros llamamos la curva enzimática. Por eso que los cardiólogos, médicos en emergencia utilizan CPK cada 6 horas, ¿no? En un paciente para ver cómo va la curva, ¿ok? Porque si cumple con la curva, ese es un infarto. Diagnósticos diferenciales, siempre piensen en lo peor, en los pacientes que ustedes ectoscópicamente lo ven mal, ¿no? Disección de aorta, tromboembolia pulmonar, derrame pleural, neumotoras, etc. ¿Y qué los va a llevar al diagnóstico diferencial? Los exámenes auxiliares, pero lo más importante es la sospecha clínica. Utilicen escalas de riesgo como el Grace, el HERT, ¿ok? En los cuales, por ejemplo, ya se ha visto que un HERT menor de 3 prácticamente te descarta un infarto, ¿no? Tienes que pensar en otras cosas. Y siempre cuando dan de alta a un paciente con dolor torácico, ¿ok? Informen sobre los signos de alarma y pidan un control por consultorio externo. Eso les puede ayudar para evitar problemas legales, ¿no? Y apúntenlo. Se indica cuáles son los signos de alarma y control por consultorio externo, ¿no? Porque el paciente se puede reinfartar, yendo a su casa, como nos ha sucedido, ¿ok? Y piensa que le hemos dado mal de alta y no es así, sino que se reinfartó en algún momento. Pero si tú le explicas cuáles son los signos de alarma, en qué momento retornar y su control, te puedes evitar eso. Bien, yo les agradezco por su atención.